El futuro de un pueblo se rige sobre su memoria, sobre aquellos sucesos del pasado que ineludiblemente marcaron también la invisible directriz de lo que lo situó en su presente. El pueblo de San Lorenzo Chautzingo se encuentra en el estado de Puebla, a 33 kilómetros de su capital y al pie del Iztaccíhuatl, fiel centinela que, además de brindarle su protección y abrigo, lo provee de las vitales aguas que enriquecen sus fértiles terrenos. Luego de esta pequeña introducción, ahora sí avancemos con el video. Vayamos desde el inicio, nuestro pequeño punto de partida. El 13 de agosto de 1521, el capitán extremeño Hernán Cortés doblegó los ánimos del pueblo mexica al derrotar y capturar a Cuauhtémoc, su tlatoani. Tan ansiado momento interrumpió drásticamente el proceso civilizatorio de los pueblos mesoamericanos y marcó el periodo de la historiografía moderna, identificada como el virreinato. A partir de ese instante, las creencias religiosas y las prácticas políticas y económicas europeas se fueron imponiendo y ganando terreno sobre las instituciones prehispánicas. Ni siquiera aquellos señoríos como Tlaxcala, Cholula y Huejotzingo, que habían sumado esfuerzos con los conquistadores en aras de liberarse de la influencia que los mexicas tenían sobre ellos, lograron sustraerse de las consecuencias venideras. Luego de este contexto histórico sumamente reducido y resumido, ahora sí hablemos sobre San Lorenzo Chautzingo, por fin. La información de San Lorenzo Chautzingo tiene lugar desde la Forja 601, a partir de una portada que ostenta una construcción de tipo europeo, almenada en alusión a la iglesia de la población. Debajo de ella aparece el topónimo del lugar, el cual podemos dividir en dos secciones para su lectura. Para resumidas cuentas, el topónimo sería Chautzingo. Estas dos pequeñas palabras, derivación del idioma náhuatl o de la lengua náhuatl, significan pequeño lodazal. Luego de estarlo repasando y repasando, esa es la forma más fácil y sencilla de poderlo explicar, porque estuve leyendo como 15 minutos cosas que ni yo sabía que existían y probablemente invoqué algo en mi cuarto. El censo de este pueblo tuvo lugar el 18 de enero de 1560 ante el juez Diego de Madrid y el escribano Hernando Bedor. Frente a ellos estuvieron presidentes, alcaldes, regidores y principales nombrados de la ciudad de Huejotzingo, quienes por medio de un intérprete mostraron un cuaderno donde tenían hacendados y el número de vecinos tributarios para que ese momento se habitara el barrio de San Lorenzo Chautzingo. Claro está. Para ese año, Chautzingo se formaba por 5 barrios o calpulis. Sus nombres eran... Y algo van a creer que eres idiota. Eran muy complicados esos nombres. Estarán apareciendo aquí en la pantalla. El primer barrio se identificaba con un topónimo con forma de un remolino rematando por caracoles y calchihuites. ¿Qué es eso? Yo no sé. Los recaudadores del lugar se llamaban Juan Poca y Juan Imac, quienes tenían bajo su control una población de 40 tributarios casados, los cuales eran 6 texique o canteros, identificados por tener a su lado el dibujo de un instrumento con el que se tallaba la piedra y el cual era muy similar a un hacha con mango de madera. 2 más eran tenextlatin o caleros, identificados por una pictografía muy semejante a un brasero. Pausa, por favor, señor director, y es que para este punto de la historia es que ya se empiezan a complicar las cosas. ¿Por qué, te estarás preguntando? Porque pues habían 5 barrios, los cuales tenían 5 nombres todos impronunciables, entonces a mí se me está complicando mucho traducirlos y pronunciarlos. Entonces pues vayamos a lo que yo realmente pues estoy leyendo. Estos barrios estaban al cuidado de personas que se encargaban de recaudar una cierta cantidad de dinero cada cierto tiempo, y pues estos barrios son conocidos actualmente como nuestras juntas auxiliares, para rápido. Ok, y te estarás preguntando, bueno, ¿y eso qué? Pues estas contribuciones o donativos que se le hacían a estas personas eran solamente para mantener su estadía y también para tener un conteo exacto de cuántas personas vivían en ese entonces, que eran un alrededor de 205 personas, y también se tenía en cuenta que para ese entonces habían 100 fallecidos. Y ahora sí volvemos a la continuidad con nuestro profesionalismo narrativo y ahora sí continuemos con el reconocimiento jurídico de Chautzingo.
La fundación legal otorgado a Chautzingo ha sido uno de los acontecimientos más importantes dentro de la historia de este municipio. Dicha fundación legal era una concesión real de una extensión mínima de tierras dispuesta como bien común a los pueblos indígenas para que desempeñasen sin problemas sus actividades agrícolas. Con lo anterior, el pueblo beneficiado era reconocido jurídicamente por la corona y ya que recibía la legítima protección de la misma, varios historiadores sostienen que esta figura legal tuvo su régimen en el siglo XVI, específicamente el 26 de mayo de 1567. Ahora que ya cubrimos de manera poco profesional la historia de nuestro pequeño municipio, hablemos más o menos de cómo se trabajaban las tierras antes y cómo se trabajan ahora. Si bien la evolución del trabajo de la tierra tuvo pasos agigantados, la manera en cómo trabajaban nuestros abuelos o probablemente muchos de nuestros antepasados, en una forma mucho más ruda a la que practicamos hoy en día, pasando y sustituyendo las yuntas por tractores o rascar con palas en vez de hacerlo con palos con extremos afilados, y una transportación de agua a los cultivos más eficiente que en lugar de transportarlos con baldes o estar situados los cultivos cerca de cuerpos de agua. La verdad es que vivimos en una época en la que no nos es tan difícil, entre muchas comillas, trabajar campos, con el uso de tractores, materiales de excavación o removedores de suelos, ya que actualmente tenemos y contamos con métodos que nos facilitan la germinación de cultivos o químicos que nos permiten repeler especies invasoras. Pese a mi muy nula experiencia en el campo, no es tan difícil intuir que los métodos actuales de trabajo de campo son más cómodos que los usados en la antigüedad. Si bien me faltó andar en muchas cosas, como por ejemplo, como por qué celebramos el 10 de agosto, bueno pues amiguito, resumidas cuentas, se debe a la derivación de que dos viajeros, se perdieron y encontraron el pueblo de Chautzingo cuando ya estaba cimentado por ahí de los años 1700. Entonces estas personas les hicieron comida, les dieron agua porque estaban muy cansados y además porque estaban perdidos. Estas personas venían de la Ciudad de México hacia la ciudad de Puebla, que en ese entonces apenas estaba empezando a florecer como una ciudad. Estas personas se perdieron y pues los habitantes de San Lorenzo Chautzingo les dijeron: un taco, oiga. Y pues los viajeros dijeron que sí, porque un taco no se le niega a nadie. Y por eso es que celebramos el 10 de agosto, no porque sea el cumpleaños de San Lorenzo, sino porque dos personas se perdieron. Ahora también me faltó andar en varios otros detalles, como por ejemplo calles míticas que hasta donde yo sé no tenemos ni una, o también por ejemplo las haciendas, que también tienen muchas historias sumamente fantásticas y algunas de ellas de terror, que ese es mi fuerte, pero también estas no tienen un valor histórico tan profundo. Sé que eran parte de señoríos o personas que se dedicaban sumamente al campo y eran muy influyentes dentro y fuera del municipio, pero de ahí en fuera como que aportaran algo a la historia, pues realmente no tanto. Y pues este fue el video de la semana, el video de hoy. Yo espero que les haya gustado. Yo soy Angie, suscríbanse a mi canal, denle like, compartan, comenten para que el algoritmo sea bueno con nosotros.